No queremos señalar el pecado de nuestros hijos solamente para alentarles a comportarse mejor. Queremos llevarles hacia la verdadera solución y la esperanza que tienen. Cristo es digno de nuestra fe y confianza, y nuestros hijos deben saberlo todos los días. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. ¿Qué debo entender en cuanto a la salvación de mis hijos? ¿Debo orar por su salvación? ¿Debo anotar la fecha cada vez que repiten una oración o cada vez que llegan de la escuela dominical diciendo que aceptaron a Cristo? ¿Debo animarles a hacer eso, a repetir esa oración cada vez que puedan? Porque quizás en una de esas ocasiones va a tomar efecto y realmente van a ser salvos. ¿Y qué tal, por ejemplo, la lucha de mis hijos con su pecado? ¿Es justo que a mi hijo de 4 años, que yo sé que no es salvo, por ejemplo, porque no ha mostrado un entendimiento del Evangelio, de Cristo, de su pecado realmente? Entonces, ¿es injusto que yo le exija obediencia? Cuando yo sé que si no tiene el Espíritu Santo viviendo en él, él es incapaz realmente de obedecer correctamente a Dios. ¿O estoy criando un hipócrita porque cuando él peca, él desobedece y lo disciplinamos, le animamos a que él ore y le pida perdón a Dios por su pecado? ¿Eso es bueno o eso es malo? Tantas preguntas, ya me cansé. Me imagino que ya te estoy cansando a ti también. Pero también me imagino que tú tienes algunas de las mismas preguntas que yo he tenido. El asunto de la salvación de nuestros hijos, de su condición eterna, tenga 2 años o tenga 22 años tu hijo. Ese asunto es uno de los más pesados para las mamás, para los padres. Es una carga muy pesada el destino eterno de nuestros hijos. Las preguntas que tú y yo podemos hacer sobre la salvación de nuestros hijos son de las más significativas que podemos hacer. Yo no pretendo tener respuestas mágicas y yo no pretendo que esto es un asunto fácil. Pero creo que sí tenemos una fuente de esperanza y también de un poco de aclaración sobre estos asuntos. Quiero empezar recordándote que Dios quiere que tú y yo y nuestros hijos entendamos su plan, su historia. Él nos dejó su palabra para que pudiéramos tener el cuadro grande, digamos. No solamente el cuadro chiquito que es nuestra vida ahora mismo, aquí. Mi Biblia, tu Biblia, es un libro de historia. Obviamente es mucho más que un libro de historia, pero es un libro de historia. Su trama principal es el Evangelio. Empieza con la creación perfecta, la caída del hombre en pecado, el plan de redención que va lentamente marchando a través de la Biblia y termina con la esperanza futura de restauración. Pero el punto alto, la cima, es la vida física y humana de Jesús sobre esta tierra, su muerte, su resurrección y luego su ascensión dan lugar a la venida del Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo, que Jesús prometió que como Dios, igual a Dios Padre, igual a Jesús Hijo, ahora Él puede morar en cada persona que se arrepiente de su pecado y deposita su fe exclusivamente en Cristo para salvarle de una condenación eterna que Él merece porque Él pecó en contra de un Dios santo. Si tú y yo somos salvas, tenemos la esperanza de esa restauración completa. Nuestros hijos también pueden tener esa esperanza. Este es el mensaje que nuestros hijos necesitan abrazar. Su condición verdadera de pecado, el Dios santo y misericordioso que los busca a ellos para salvación, la obra de Cristo a su favor a pesar de que no la merecen, la esperanza futura que tienen como hijos de Dios, todo esto nuestros hijos lo necesitan. Pero creo que a veces para las mamás, yo sé que para mí, es difícil saber cómo incorporo eso en la vida diaria. O sea,
¿Qué tiene que ver el evangelio con preparar biberones o comidas, con cambiar pañales, con separar peleas entre hermanos, con tareas, con actividades? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo incorporar o predicar el evangelio todos los días en mi hogar? Entonces, lo que yo quisiera hacer es tomar algunos de los elementos del evangelio y platicar de una manera muy práctica cómo podemos ver esto en nuestras vidas diarias, en la práctica, en nuestros hogares. Y vamos a empezar con el bueno, como decimos aquí en Monterrey, con el bueno. El bueno es el pecado. Vamos a empezar hablando del pecado. El pecado que está en el corazón de tus hijos, que está en tu corazón, en mi corazón, es una de las realidades más grandes que va a impactar toda la vida de tus hijos. Toda su vida van a tener que vivir con su pecado. Y su propio pecado de su propio corazón es algo que necesitan comprender. ¿Y cómo podemos ayudarles con eso? Yo quiero animarte, aunque suena un poco mal quizás a primera vista, quiero animarte a aprovechar las oportunidades que su pecado te presenta. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, el hecho de que mi hijo peque es malo y es algo que queremos evitar, pero si su pecado es una realidad que va a impactar todo su futuro, puedo aprovechar las oportunidades cuando ese pecado se ve, se muestra, para indicarle su verdadera condición. Entonces, cada vez que tú te diriges al pecado que está brotando dentro de tu hija o de tu hijo, en lugar de, por ejemplo, dejarlo pasar, excusarle su pecado, ofrecerle un premio para que deje de comportarse así, cada vez que tú decides enfrentar el pecado en lugar de dejarlo pasar, estás predicándole el evangelio y tienes la oportunidad de apuntarle a Cristo. Estás creyendo a Jesús cuando dice en Mateo 12:34 que del corazón habla la boca. Estás reconociendo que esa conducta salió de un corazón pecaminoso y le estás ayudando a él a reconocerlo. Pero para que nuestros hijos lleguen a ser realistas acerca de su pecado, sus mamás también tenemos que serlo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando el pecado de tu hijo se señala? Por ejemplo, ¿cuál es tu reacción inicial cuando tu hijo trae un recado de la escuela o cuando la maestra te busca, cuando vas por él, y te cuenta acerca de una pelea que hubo entre tu hijo y otro niño? ¿Tu reacción automática seguramente fue la culpa del otro niño? ¿Estás buscando casi en tus preguntas que le haces a tu hijo sobre lo que sucedió? ¿Estás buscando que él te diga es que el otro lo empezó, es que fue culpa del otro? Yo creo que las mamás somos así muchas veces. Y entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos el pecado de nuestro hijo. Y al hacer eso, estamos alejándolo de Dios en lugar de acercándolo a Dios. Estamos negando la Biblia cuando dice que no hay justo ni aun uno. Si hubo una pelea, seguramente de alguna forma tu hijo pecó. El pecado de tu hijo participó en esa pelea. Pero las mamás no queremos reconocer eso. Queremos pensar que nuestros hijos son buenos, pero cuando hacemos eso negamos el evangelio. Recuerda que solo pecadores pueden acercarse a Dios, porque Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Solamente si tu hija reconoce su verdadera condición podrá acercarse a Jesús. Ayúdale a entender lo que está pasando dentro de su pequeño corazón. No seamos parte del engaño que el mundo está ofreciendo a nuestros hijos. La respuesta correcta al pecado, la Biblia la llama el arrepentimiento. Una pregunta para ti, mamá. ¿Cómo respondes tú cuando sabes que has pecado? ¿Cómo responde la gente en general cuando se da cuenta que está mal? Creo que hay reacciones diversas, ¿no? Algunas personas, su reacción natural es voy a ser mejor. Y eso es una reacción legalista, es una reacción como de buenas obras. Algunas personas responden con desánimo y depresión. Es que no puedo. Tú vas a tener hijos que responden naturalmente de diferentes maneras a su pecado. Tú también como mamá lo haces. Pero la Biblia dice que hay
una respuesta sana, hay una respuesta al pecado que Dios nos llama a tener, y esa respuesta es el arrepentimiento. Esa es una respuesta del Evangelio. Yo creo que dirigir a nuestros hijos hacia el arrepentimiento cada vez que pecan es entrenarlos a responder a su pecado de una manera bíblica, aunque todavía no sean salvos. Un niño de 3 años que no entiende todavía el Evangelio, es posible que él experimente un arrepentimiento verdadero. Quizás no en todos sus aspectos, pero es posible entrenarlo y apuntarle hacia una respuesta correcta. Yo creo que sí. Igual como Jesús dijo, como acabo de mencionar hace un momento, en Lucas 5:32, dice que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Nosotras podemos imitar a Jesús en el hogar con nuestros hijos cuando les llamamos al arrepentimiento. ¿Cómo quiere Dios que yo responda cuando yo peque? Pues en arrepentimiento. Aunque tenga 30 años de ser salva, todavía Dios quiere una respuesta de arrepentimiento en mi corazón. ¿Y qué es el arrepentimiento entonces? Es reconocer que he cometido un pecado en contra de Dios y su ley. Y es escoger cambiar de dirección, es lo que significa la palabra arrepentimiento. Abandonar mi pecado y acercarme a Dios. Es posible instruir a nuestros hijos constantemente en este camino, poco a poco, en cosas muy pequeñas y también en cosas grandes. Cuando hemos reconocido nuestro pecado y hemos respondido en arrepentimiento, eso nos lleva en el camino hacia la fe en Cristo. Y esto es otro elemento esencial del Evangelio, la fe en Cristo Jesús. En esto nos puede ayudar cuando reconocemos que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Esa tendencia de autosuficiencia, yo puedo hacerlo, yo me puedo portar mejor. No queremos animar eso en nuestros hijos, porque realmente ellos no pueden solos. Necesitan fe y confianza en Cristo. Entonces tomamos ese camino del arrepentimiento y lo guiamos hacia la fe en Cristo. Por esto no queremos señalar el pecado de nuestros hijos solamente para alentarles a comportarse mejor. Queremos llevarles hacia la verdadera solución y la esperanza que tienen. Cristo es digno de nuestra fe y confianza, y nuestros hijos deben saberlo todos los días. La obra de Cristo en la cruz, la gran esperanza que nos da su resurrección, todo eso nos ofrece la oportunidad de confiar plenamente en Él. Entonces, cuando tus hijos pecan, apúntales hacia Cristo como el único que puede transformar su corazón pecaminoso. Cuando tienen miedo, recuérdales que Dios está presente y pueden confiar en Él. Lo que tú y yo y nuestros hijos creemos acerca de Dios va a determinar todo el rumbo de nuestras vidas. Esto es un hecho que no podemos negar. Dios es creador y dueño de este mundo. Conocerle a Él como Él es lo mejor que podemos buscar en esta vida. Tus hijos necesitan conocer a Dios en todas sus facetas para poder desarrollar una confianza que está basada en conocimiento bíblico. Una de las cosas que el Evangelio enfatiza es la santidad y la justicia de un Dios que no puede mirar el pecado. Pero también nos enseña de un Dios todopoderoso y glorioso que puede hacer lo que Él quiera. Luego también revela un Dios amoroso y perdonador que nos entiende y nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que buscar que nuestros hijos conozcan todas estas facetas de nuestro Dios. Quizás has pensado que no tienes muchas oportunidades de hablar realmente sobre el Evangelio o sobre Dios con tus hijos. Pero es posible hacer esto todo el día. Cada vez que tú destacas con gratitud algún atributo de Dios, o alguna provisión de Dios, o alguna prueba que te ha enseñado algo, tu hijo adquiere un mayor conocimiento de aquel que puede satisfacer su alma. Cada vez que le exiges obediencia, le recuerdas que también Dios a ti te exige obediencia y que deseas gozosamente obedecerle. Le demuestras que Dios merece ser obedecido.
Cuando hayas pecado en contra de tu hija y vas y le pides perdón humildemente, reconoces que te enojaste con ella porque te falta poner tu confianza en Dios. Cuando tú haces algo así, tú le permites ver que la meta no es perfección, es entrega total. Que todos nos vamos a equivocar, pero que Dios perdona y restaura y da comunión consigo mismo. Así, amiga, día tras día podemos predicar el Evangelio en nuestros hogares. No siendo mamás perfectas, que siempre tienen las palabras exactas que decir, que nunca les fallan a sus hijos, que son súper espirituales y ejemplares. No, eso no apunta a mis hijos hacia Cristo. Eso anima a mis hijos a confiar en sí mismo, igual que yo. Entonces, en cierta manera, sea salvo o no, la necesidad de cada uno de mis hijos es la misma. Ellos necesitan el Evangelio. Si mi hijo no es salvo, necesita fe y arrepentimiento en el conocimiento de Dios. Si es salvo, necesita fe y arrepentimiento y crecer en su conocimiento de Dios. Corremos un peligro cuando nos sentimos desesperadas porque nuestros hijos sean salvos, queriendo que pasen adelante o que repiten una oración, que anoten una fecha, que sean bautizados. ¿Pudiéramos estar poniendo nuestra confianza en una oración repetida o en una fecha escrita en lugar de en Cristo y la obra que Él hace en sus corazones? Dios es el único que puede transformarles. Dios es el único que puede abrir el entendimiento de mis hijos y ayudarles a reconocer su condición y a entender lo que es tener fe. ¿Debo orar por la salvación de mis hijos? Sí, todos los días. Pero no orar porque repiten una oración o porque se añadan a la membresía oficial de la iglesia porque tienen su Biblia firmada y fueron bautizados. No, oremos que Dios les conceda arrepentimiento y fe, que rompa sus corazones de piedra y les dé corazones de carne, que haga brotar el fruto del Espíritu en ellos como evidencia, que ponga una inclinación en su corazón de correr a Cristo. Esta semana yo te reto a hacer una lista nueva de oración por tus hijos. Pide por arrepentimiento verdadero de pecado. Pide por fe, sea una fe salvadora o una fe sustentadora. Pide por un corazón que busque conocer a Dios y encontrar satisfacción en Él. Vivamos el Evangelio en nuestros hogares esta semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.